¿Qué significa realmente tener un cerebro neurodivergente? Mira, la neurodivergencia o la neurodiversidad es un paradigma, ¿no? Porque, bueno, se dieron cuenta de que los cerebros funcionan de forma diferente. Y esto también afecta al sistema sensorial, ¿vale? Cómo percibimos a través de nuestros sentidos el entorno. Y, por supuesto, toda la parte cognitiva tiene que ver con cómo nos desenvolvemos con otros. Aquí, claro, esto está relacionado directamente con los apegos, ¿no? Porque dentro de las neurodivergencias están, por ejemplo, las personas autistas, las personas con TDAH, las personas disléxicas, discalculia, dispraxia, altas capacidades, incluso bipolaridad o la psicopatía. Hoy tenemos de vuelta en Proyecto en Blanco a Leonor. En la primera entrevista hemos hablado sobre su experiencia con el apego desorganizado, pero esta vez queremos tocar un tema muy interesante sobre su trabajo con el Ayurveda y su propio descubrimiento como persona neurodivergente. Como es un terreno nuevo para nosotros, vamos a hacerle preguntas muy básicas y muy concretas para poder entender todo esto, ¿no? Y cómo esto nos puede ayudar en un proceso personal y en nuestras relaciones de pareja. Bueno, bienvenida nuevamente, Eleonor. Es un placer tenerte de nuevo aquí en Proyecto en Blanco. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias por la invitación y bueno, por el espacio para poder hablar sobre Ayurveda, un tema muy interesante, y las neurodivergencias también, claro. La verdad que sí. Vamos a arrancar porque... Bueno, tengo unas cuantas preguntas creo que muy interesantes y a la gente yo creo que le va a servir muchísimo comprender un poco qué es esto de la Ayurveda, ¿no? Sí. Y para arrancar, ¿no? Si tuvieras que explicar a la gente qué es el Ayurveda, ¿qué dirías, qué le dirías de una forma simple y fácil de entender? Bueno, la Ayurveda es la medicina tradicional india. O sea que diciéndolo así ya entendemos, ¿no? Que es medicina. Y Ayurveda es conocimiento de la vida, con lo cual es cómo nosotros aprendemos a conocernos para darnos eso que necesitamos. De hecho, la Ayurveda, como medicina, lo que busca es el evitar que el cuerpo se enferme, que el cuerpo entre en desequilibrio. Por eso todo lo que ofrece, lo ofrece más desde esa prevención, una mirada preventiva a la enfermedad, que no quiere decir que no nos vayamos a enfermar, pero sí que podamos prolongar la mayor parte del tiempo posible un estado de bienestar. Y luego, por supuesto, cuando el cuerpo empieza a manifestar ciertos desequilibrios, pues podamos llevarlo a su estado natural de una forma más armoniosa e integral, ¿vale? Porque la Ayurveda mira al ser humano desde su mente, cómo funciona, su cuerpo a nivel orgánico y, por supuesto, toda la parte de la energía, ¿vale? Visto la energía como, por ejemplo, la conexión que tenemos con la naturaleza, cómo nos podemos equilibrar a través de la naturaleza, cómo los alimentos adecuados, cómo nuestras rutinas y hábitos en cuanto al descanso o en cuanto a las actividades que nos vienen bien son las más recomendables para mantener la mayor parte del tiempo posible ese estado de bienestar. Qué bueno. Qué poca importancia le damos, ¿no? a esa parte de la alimentación. O sea, nosotros a través del trabajo que comenzamos a hacer con respecto a los apegos emocionales, fuimos dándonos cuenta que no se trata solo de cuidar cierta área de tu vida. Al final, todo influye. Hasta el cómo, la calidad del sueño que tuviste hoy, hasta el cómo te alimentaste, influye emocionalmente, físicamente. Bueno, es súper interesante por eso, ¿no? El Ayurveda habla de doshas. Sí. ¿Sí? ¿Qué son y por qué importa conocer el suyo, ¿no? Propio, el de cada uno? Pues mira, el Ayurveda habla de la teoría tridóshica, ¿vale? Los doshas serían Vata, Pitta y Kapha. Esos son los tres doshas que todos tenemos los tres, ¿vale? Cada persona tiene los tres doshas. Pero cada persona va a tener esos doshas en una proporción diferente. Entonces eso es lo que va a determinar
cuál es tu constitución original, que es la Prakruti, es esa constitución con la que tú naces, o sea, esa proporción de doshas que vienen en ti. Y luego está la Vikruti, que es el desequilibrio, ¿vale? Entonces, dentro de la teoría de los tridoshas está también la teoría de los Panchamahabhutas, ¿vale? Los Panchamahabhutas son los 5 elementos. Entonces, Ayurveda es súper bonito porque intenta darte, ¿no? A través del conocimiento de los elementos, cómo ellos se están manifestando en ti a través de sus cualidades, ¿bien? Entonces, por eso, por ejemplo, Vata está relacionada con el aire y el espacio. Pita es fuego y agua. Y Kapha es agua y tierra. Entonces, claro, cada uno de nosotros en sus proporciones tiene esos elementos o esas características, ¿no? Hablamos de características o cualidades de esos elementos y así vamos funcionando. Así funciona nuestro organismo, así funciona nuestra mente, así funcionan nuestros pensamientos, así funciona nuestra energía. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene más pita, por ejemplo, más fuego que tierra, por ejemplo, es una persona que es mucho más activa, ¿vale? A la forma de hacer las cosas. También existe, ¿no? En esto de los doshas, esas manifestaciones puede ser, una persona puede ser tridóshica, que es que tiene los 3 doshas en las mismas proporciones, ¿vale? Hay personas, que es lo que suele ocurrir, que son bidóshicas, que es que tienen 2 de esos doshas en más o menos las mismas proporciones y el otro dosha en menos, ¿vale? Por ejemplo, una persona puede ser vata pita o pita vata, ¿no? Y el kapha está allí, pero está mucho más bajo. ¿Qué pasa cuando surge un desequilibrio? Cuando ese pita, ese fuego baja o cuando el aire baja, aumenta kapha, ¿vale? Aumenta la tierra, aumenta la pesadez. Una persona puede sentirse como más parada, ¿no? Entonces, de repente, una persona que es muy activa, que le gusta hacer cosas, llega un momento o una etapa en su vida en que está plof. Ahí es el kapha que está alto, ¿no? Se ha elevado el kapha, entonces allí viene todo ese proceso de regular a esa persona, ayudarle y acompañarla a que vuelva a su estado de equilibrio, porque lo que ha habido es un desequilibrio. Y estos desequilibrios son mucho más frecuentes de lo que nos pensamos. Allí también empezamos a estar como más en paz, porque decimos, bueno, hablamos de desequilibrio y es como que nos asustamos. Ay, estoy desequilibrado. Y luego... Que realmente es como estamos, ¿no? Sí, exacto. Porque la mayor parte del tiempo estamos en desequilibrio realmente, porque nos influyen muchas cosas, ¿sí? O sea, nos influye el clima, nos influyen las situaciones de la vida, nos influye la etapa de la vida, incluso nos influye el momento del día. Nosotros en Ayurveda vemos cómo cada hora del día está relacionada con un dosha, con una actividad, ¿no? Más con esas cualidades del fuego. Por ejemplo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde está ese dosha pita más activo. Y fíjate, tiene que ver con esas horas donde nosotros estamos más activos. Igual que de 10 de la noche a 2 de la mañana. Esa actividad es hacia adentro, ¿no? Son esas horas que el cuerpo necesita para repararse. Y que se hace gracias a Pita. ¿Porque qué es el fuego? La transformación. Es cuando surge esa alquimia en nuestro cuerpo, donde utilizamos nuestro estado o eso que tiene nuestro cuerpo, ¿no? de poderse recuperar él solo. Por eso es tan importante el respetar nuestro descanso, ¿no? Nuestro sueño. Entonces, así hay horas, ¿no? Hay horas en el día donde esas cualidades van a estar más activas y nos van a ayudar más para hacer ciertos procesos. Entonces, así vamos viendo Ayurveda en esa manifestación diaria. Qué bueno. Y desde esta visión, ¿por qué 2 personas pueden reaccionar de maneras tan diferentes ante, por ejemplo, un mismo conflicto? Bueno, pues mira, si hay una persona que es más fuego, es más activo, además también puede que tenga a Vata, ¿no? Que es el aire más impulsivo, necesite esa actividad, necesite ese impulso de acción. Y luego está con una persona más kapha, que es más pasiva, que es más tranquila, que necesita más espacios de soledad. Esto me suena mucho a ansioso evitativo, Claro, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿vale? O sea, es totalmente emocional lo que es ansioso Exacto. evitativo.
pero influye mucho el estado de ánimo de una persona. Las cualidades de los elementos, cómo se estén manifestando en ese momento. Y fíjate que las cualidades de los elementos y los doshas se pueden manifestar físicamente de una manera y mentalmente de otra. O sea, hay personas que aparentemente pueden parecer muy bata, por ejemplo, que son personas muy delgaditas o muy altos o muy pequeños, con esa tendencia a ser ligeros, pero quizás pueden tener una actitud muy kafa, que es como muy pesado, ¿no? ¿Ves? Y entonces ahí mentalmente pueden ser muy kafa, muy hacia adentro, muy tranquilos, muy pasivos, muy de buscar seguridad y estabilidad, porque las personas que tienen una tendencia más kafa, ¿vale? Te hablo de una tendencia más, porque todos tenemos los tres. Eso es bonito mantenerlo presente porque eso nos da esa oportunidad de poder equilibrarlos en la medida que vemos ese desequilibrio. Entonces, si una persona tiene esa tendencia hacia el CAFA, hacia buscar la pasividad, la estabilidad, la seguridad a costa de lo que sea, entonces ahí vamos ayudándole, ¿no? A activarse. Y eso se puede ayudar orgánicamente, ¿bien? Porque para Ayurveda la parte emocional y la parte psicológica está íntimamente relacionada con el cuerpo, con toda nuestra parte orgánica, ¿vale? No está separado. Por eso Ayurveda es una medicina que es integral, ¿no? Que mira tanto ese funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, con el resto de los sistemas, con el sistema digestivo, con el sistema circulatorio, ¿vale? Con cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo, el funcionamiento de nuestros órganos. Todo eso está íntimamente relacionado y Ayurveda lo ve y lo manifiesta desde hace más de 5.000 años, porque es una ciencia médica que viene desde hace más de 5.000 años. Justo una de las preguntas también que tenía ahí preparada para hacerte, ¿no? Es si la Ayurveda entiende las emociones como algo puramente psicológico o también físico, ¿no? Pero creo que me lo acabas de responder. Es algo integral. Claro, te explico, porque, a ver, la mayor producción de serotonina en nuestro cuerpo ocurre en el sistema digestivo, ¿vale? Se dice que más o menos un 90% o un 95% de la serotonina ocurre a través del sistema digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Que la serotonina es súper importante para el resto de hormonas, para que funcionen bien, para que nuestros neurotransmisores funcionen bien. Esa es la relación que hay entre sistema digestivo y sistema nervioso. Entonces, si el sistema digestivo funciona de una manera determinada, tu sistema nervioso también. Entonces, ¿qué pasa? Que Ayurveda va allí. O sea, para nosotros en Ayurveda, lo primero que evaluamos en una persona es su sistema digestivo. Luego, cómo funciona su sistema nervioso. O sea, nosotros vamos por sistemas, nosotros, ¿sabes? Y todo lo vamos relacionando. Y en función a eso, pues damos las rutinas, ¿vale? De hábitos, tanto de alimentación, de descanso, de disfrute, de deporte, porque, por ejemplo, una persona que es muy pita y me dice que está haciendo boxeo todos los días, le tengo que decir que pare de hacer boxeo, porque no le va bien, porque le aumenta ese fuego y necesitamos bajar ese fuego, porque ese fuego quizás está haciendo que esa persona esté más irritable, que esa persona sea más explosiva, ¿vale? Que esa persona sea más controladora, que esté mucho más pendiente del afuera que el de adentro, entonces hay que bajarle ese fueguito. Pasa otra cosa interesante, y sobre todo con el tema de los apegos, ¿no? y el Ayurveda, que es que en Ayurveda hay etapas de la vida donde también hay doshas que están mucho más elevados, ¿no? Son más propensos a estar con más proporción. Y estos son justamente en esos estados donde nosotros estamos en la vida, ¿no? Haciendo y actuando, que es la edad entre los 25 y los 55 más o menos, ¿no? 60 incluso. ¿Qué pasa? Si ahí estamos más fuego, ¿vale? Es mucho más probable que estemos en un sistema nervioso mucho más alterado. Mucho más desde... Activo, ¿no? Exacto, y mucho más desde el me defiendo, huyo o me paralizo muchas veces, porque hay esa tendencia a que surja el desequilibrio. Pero es perfecto. Cuando lo ves como desde afuera, te das cuenta y dices, claro, es que parte de lo que nosotros venimos a experimentar
parte de la información que nosotros venimos a integrar también implica el que pasemos por ciertos procesos. Y en esos procesos, pues necesitamos cierta energía, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué señales corporales crees que podemos identificar para darnos cuenta que podemos estar en un desequilibrio emocional? No sé si nos puede dar algún ejemplo. Sí, claro, mira. Si es una persona pita, está más en el control, ¿vale? Está más en el control, tienden a la obsesión también, tienden a estar más reactivos, ¿no? Son personas que tienden más a la reactividad. Si es una persona bata, tiende más a la impulsividad. Por eso vemos que hay combinaciones, ¿no? Porque de repente te encuentras a una persona que está bata pita, entonces está impulsivo y es reactivo en ese impulso de accionar. Si es una persona que tiene una tendencia más kafa, puede estar más en buscar seguridad a costa de lo que sea. Y esa costa de lo que sea a veces mantenerse en una relación que ya no va, ¿vale? O que cae en una depresión, ¿vale? La ansiedad, por ejemplo, está más relacionada con bata, ¿bien? Pita está más relacionado con el control. Y kafa está más relacionado con la depresión, ¿vale? Entonces, así vamos viendo, ¿no? Una persona que está muy rígida, por ejemplo, y que además en esa rigidez le cuesta, por ejemplo, el verbalizar, es una persona que puede estar más con un desequilibrio en kafa, ¿vale? Que en bata o que en pita. Porque los batas son más de hablar. Ahí va la impulsividad. El hablo. El pita te habla, pero lo tiene todo pensado. ¿Vale? Entonces ahí vamos viendo esas conductas, ¿no? Que nos van diciendo un poco los doshas, cómo se está presentando en la persona. Y en lo físico lo podemos ver más en las manifestaciones de los dolores que les dan a través del cuerpo. Por ejemplo, bata, puedes tener un estreñimiento, ¿vale? Entonces estás estreñido. Claro, el estreñimiento lo relacionamos con eso que no estamos soltando. Expresando. Claro, eso que no expresamos, eso que no decimos, eso que no estamos digiriendo bien. Es bonito porque nosotros en Ayurveda vemos todo esto de las emociones desde esa digestión, ¿no? Cuando no digiero bien algo, el sistema digestivo ya colapsa y colapsa el sistema nervioso. Entonces, tanto el estreñimiento como la diarrea, por ejemplo, nos está hablando de algo que no estamos digiriendo bien. Cuando hay diarrea, estamos teniendo mucho fuego, ¿vale? Entonces hay algo que además nos está molestando, ¿bien? Y cuando es kafa, en el cuerpo se siente pesado, ¿sabes? A kafa, cuando hay un tema kafa, cuando hay un tema de depresión, cuando hay un tema de no puedo con la vida, justamente así se presenta el cuerpo. Estoy pesado, no me puedo mover, no quiero hacer ejercicio, no quiero salir a la calle, ¿sabes? Busco seguridad, pero claro, desde un estado kafa, el buscar seguridad muchas veces es desde el aislamiento. Entonces, por eso hay que equilibrarlo. Hay que bajar ese kafa, meterle un poquito más de fuego, que esa persona busque otra vez esa llama de la vida, ¿no? Esa chispa de la vida, y se hace a través de bata, que es ese impulso de acción, es eso que nos da movimiento, y de pita, que es esa mente que va dirigida, ¿no? Porque cada uno de los elementos y cada uno de los doshas nos habla de cualidades que pueden ser muy positivas, o sea, cualidades que nos pueden aportar mucho y que nos pueden llegar a conectar con una vida en armonía, pero también cualidades que nos pueden superar, ¿vale? Cualidades que nos llevan al conflicto muchas veces con nosotros y con los otros. Exacto. Por esto, un pita, vamos a hablarlo porque es más que todo la generación, ¿no? en la que estamos viendo el público quizás al que tú te estás dirigiendo, ¿no? Que es esa generación entre los 25 y los 55, 60, por ejemplo, ¿no? Que hay una tendencia más a que pita esté alto, a que el fuego esté alto, que estemos en la acción. Imagínate esa persona que
que quiere decir algo pero no sabe cómo decirlo, que tiene un dolor y tiene un miedo pero no lo ha reconocido. Y entonces actúa desde esa reacción, ya sea desde esa ansiedad, ¿vale? De necesito seguridad, pero que tú me la des desde la presencia, desde la conversación, ahí está Bata también, pero es más buscando comprensión. Eso es Pita, ¿vale? Necesito comprender, ¿vale? Pero es el fuego. Entonces el fuego se puede presentar desde el me siento y hablo, cuando hay un apego seguro, ¿no? Y te sé expresar lo que estoy sintiendo, te sé expresar lo que estoy necesitando, o se puede presentar desde un apego inseguro en luchar. Y lucho para que tú me des lo que yo necesito. Entonces, desde allí mucha compasión, porque muchas veces no sabemos realmente que estamos necesitando algo y que desde esa necesidad lo estamos pidiendo a gritos, que es la única forma que tenemos porque no sabemos otra forma. Estaba pensando que definitivamente nos tienen que hacer un reseteo, como yo creo que en diferentes etapas de la vida, diferentes civilizaciones se han hecho, porque toda esta información, desde luego, como bien dijiste, ¿no? Esto es algo que lleva 5.000 años de experiencia, Sí. que se fue transmitiendo, ¿no? Pero hoy por hoy creo que se está expandiendo mucho más todo esto. A la vez me llevaba a pensar que muchas veces me lo planteo en la cuestión más espiritual, religiosa, ¿no? ¿Por qué? Y quiero saberlo un poco, ¿no? El por qué le tienen tanto miedo a comprender estas cosas. A mí, personalmente, el simple ejercicio de respirar profundo, que lo escuché a través del budismo, me hizo conocer y sentir realmente a Dios. Entender procesos, por ejemplo, vuelvo al budismo, ¿no? El noble óctuple sendero me hizo conocer realmente a Dios. Nosotros durante años íbamos a iglesias cristianas y yo siempre tenía ciertas preguntas en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, una que me rondaba mucho, y yo preguntaba si la Biblia me habla de que aceptando a Cristo como mi Salvador, lo resumo mucho, ¿no? Voy a ser una nueva criatura. Y yo le preguntaba a los pastores de la iglesia donde íbamos, pastor, ¿por qué, si se supone que soy una nueva criatura, me sigo sintiendo el mismo de siempre? ¿Por qué sigo mintiendo? ¿Por qué sigo teniendo estos impulsos que no me llevan a ningún lado? ¿Por qué sigo pensando cosas que no concuerdan con lo que se supone que tengo que ser o que soy, ¿no? Lamentablemente las respuestas eran, eso es el diablo, ¿quién te está engañando? Hoy puedo entender a qué se refieren cuando te responden de esa manera, de eso es el diablo, ¿quién te está engañando, ¿no? Hoy puedo entenderlo. Y a lo que voy es que realmente, y siempre lo dije, ¿no? La verdad está ahí. Creo que se esconde o se manipula, se malinterpreta, pero la verdad está ahí. Y está tanto en esto que tú nos estás compartiendo, está en la Biblia, está en el budismo, está en todos lados. Ayer, sin ir más lejos, estaba estudiando un capítulo del apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, que habla profundamente sobre la cuestión de permitir al Espíritu de Dios que sea quien controle nuestra mente, ¿no? Esto, bajándolo un poco más a lo psicológico, estamos hablando de esa cuestión de que no sean tus emociones quien controlen tu mente, tu atención no esté controlada por esas emociones, ¿no? Y se malinterpreta mucho todo esto, ¿no? Sí. Habla esta carta de Pablo de cuando vivimos en la carne es muerte y cosas así. Pero
estudiando más profundamente a qué se refiere con la carne, y ahí también creo que es donde está un error muy normal y típico en las personas, es prestar atención a lo que se le llama pecado, ¿no? Que es errar al blanco, la etimología de pecado, errar al blanco. Y es verdad, siempre le prestamos atención al resultado de algo, al efecto de algo, y no a la causa. De lo que habla este capítulo, bueno, a nosotros nos siguen muchas personas creyentes de Dios. El que lo quiera releer y verlo de esta manera es espectacular, es hermoso. O sea, las personas normalmente, y esto también nosotros lo hablamos mucho de la ley de causa y efecto. El evitativo, el ansioso, se suele enfocar también siempre en el efecto. Y no, nos tenemos que enfocar en la causa. Esta ley dice que cuando una de las dos causas es capaz de cambiar, el efecto va a ser diferente, ¿no? Si yo me enfoco siempre en el efecto de las cosas, o en este caso hablando de lo espiritual, me enfoco en tengo que reprimirme del pecado, no. No es prestar atención al resultado. Cuando Pablo en este caso habla de que la persona que vive en la carne y hace las cosas de la carne se refiere a que vive de sus emociones, que te llevan a errar al blanco. Ya. Y todo esto me hace sentido lo que nos compartes, sí. ¿No? Porque cuando soy capaz de hacer ese cambio de mente, de hecho, en arrepentimiento, cuando en la Biblia se habla de arrepiéntete de tus pecados, arrepentimiento significa cambio de mente. Cambio de mente. Y pecado, errar al blanco. O sea que la Biblia lo que te está diciendo es, haz un cambio de mente para dejar de fallar. Exacto. Cuando en el apego, hablando de apegos, el ansioso consigue hacer ese cambio de mente y dejar de estar con su atención en el otro, comienza a dejar de fallar, comienza a dejar de pecar. Exacto. Y eso, ¿no? Me causa pena, curiosidad y todo el por qué no somos capaces de abrir un poco la mente, por así decirlo, ¿no? Y escuchar estas filosofías, estas medicinas, estas cosas que existen hace miles de años y que en cierta manera hablan todo de lo mismo. Mira, yo creo que estamos justo en el momento en el que esto tiene que ocurrir, ¿no? O sea, cuando me contabas lo de la Biblia y lo que dice la Biblia, ¿no? Y que también lo dicen otras religiones, lo que he visto en el budismo y tal, ahí me venía el refrán, ¿no? Esta frase de todos los caminos llevan a Roma. Y realmente todas las religiones al final te intentan dar la misma información. Lo que pasa es que, claro, si nos remontamos a hace mucho tiempo, bueno, de hecho nosotros, con que nos remontemos antes de tener la tecnología, de tener el internet, ¿no? Incluso el avión, que no podíamos viajar ni nada, ¿no? Claro, en cada lugar, tú te imaginas el mundo, lo visualizas y en cada lugar pues había, ¿no? Su cultura, sus religiones, sus cosas, entonces allí llegaban esas doctrinas. Luego, eso, nos fuimos moviendo, se fue expandiendo, diferentes tipos de religiones se fueron metiendo en diferentes lugares y ahora tenemos el internet, con lo cual nuestra generación, ¿vale? Está ahora en ese punto de inflexión donde realmente nos tenemos que dar cuenta y cada uno de nosotros ser responsable de la parte que le toca, de que esas religiones realmente puedan llegar, que tú te identifiques con la que sea, da igual, ¿sabes? O sea, da igual. Yo digo, mira, da igual. Yo he entrado en templos budistas, yo he entrado en monasterios, yo he entrado en ermitas, yo he entrado en muchos sitios y me da igual la religión. Yo simplemente voy a escuchar, ¿no? A escuchar la palabra, lo que me quiere decir, en ese momento me va a decir Dios, ¿no? Yo digo, bueno, a ver qué me tiene Dios en este lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros asumimos esa responsabilidad y nosotros nos damos cuenta y decimos, pues sí, realmente ahora a mí me está llegando esta información que, por ejemplo, en relación a la Ayurveda y yoga, era una información que estaba solamente para las personas de una casta mucho, mucho más alta que el resto, ¿no? Y de hecho, fíjate, yoga y Ayurveda son primos hermanos. Yoga se utiliza mucho en Ayurveda para que la persona pueda
conectar con esa autorreflexión, con esa autoobservación, para que pueda asumir esa responsabilidad y para que pueda darse lo que necesita. ¿Bien? A través de su cuerpo, conectando con su cuerpo, con la respiración, ¿no? Llevarse a esos momentos de introspección y pueda darse lo que necesita según lo que Ayurveda le va recomendando, según tu Prakruti, ¿no? Según tu constitución original. Perdóname que te interrumpa un segundo y por sumar a justo esto último que estás diciendo tú. La Biblia mismo te dice que te analices constantemente. Exacto. Pues fíjate, todas te van diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto ahora se empieza a expandir, claro, ellos igual. Allí, mira, yo he ido a India 2 veces y no todo el mundo conoce el yoga, no todo el mundo conoce la Ayurveda. Claro, estamos hablando de un país que tiene más de 1.400 millones de personas, ¿sabes? Entonces tú dices, claro, es normal, ¿no? Que esto ahora, bueno, nos llega a nosotros y nosotros aquí, pues quien resuene, resuena con esto y quien no resuena y no pasa nada. También está la medicina china, que también es muy buena, muy válida, ¿no? Y que cuando la estudias, ves que va muy alineada con la Ayurveda, o sea, se parecen mucho, ¿no? Cada una con sus conceptos. Entonces, lo que cambia son los conceptos, porque realmente el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Y vemos cómo en la medicina nuestra, ¿vale? La medicina alopática también se va ampliando ese conocimiento, o por lo menos se va desvelando, porque quizás ellos sí lo saben, pero está como más encerradito, de todo esto, ¿no? De cómo a través de la neurociencia están conectando con toda la información, ¿no? De nuestro sistema nervioso, de cómo las neuronas van conectando con el resto de nuestro cuerpo, cómo todo se está relacionando, ¿no? Dan una explicación como más científica a través de nuestra medicina alopática, pero que ya en esas medicinas antiguas, tanto la china como la ayurveda, esto ya se sabe, esto ya se conoce. Pero ¿qué pasa? Que estamos en la era del Internet. Y con la era del Internet, y antes de eso, ¿no? Cuando ya empieza el avión y la gente empieza a movilizarse, empiezas a conocer otras culturas, empiezas a conocer otras medicinas y empiezas a implementarlas de una forma mucho, mucho más reducida de lo que podemos hacer ahora. Porque lo que nos da a nosotros el Internet y la tecnología es que todo se expande mucho más rápido y a maneras mucho más grandes. Fíjate, yo antes de venir hoy para acá me puse a ver cuántas personas somos en el mundo ahora mismo. Somos más de 8.200 millones de personas en el mundo. Con lo cual, mira, donde cada uno pudiese hacer como un mínimo, ¿no? De darse cuenta de esto, de su responsabilidad, de cómo impacta al otro, ¿vale? De verdad, si cada uno quisiera, podríamos hacer ese cambio. ¿Cómo sería de diferente todo, no? Claro, pero ¿qué pasa? Que son procesos y yo siento que ese proceso en donde estamos nosotros ahora es justamente esto, que gracias a la tecnología podemos llevar mensaje, podemos llevar información y que cada uno con esa información pues se haga responsable también, porque no vale que yo venga aquí y te hable de Ayurveda o te hable de yoga o tú, sabes, nos hables también de todos los efectos bonitos que tú estás teniendo con la respiración. Se vale que la otra persona cuestione. Yo digo, me gusta que me cuestione, ¿no? Y me gusta que yo te diga esto y tú me digas, bueno, pero esto ¿por qué tal? Y, ¿sabes? ¿Por qué es lo que nosotros tenemos que recuperar? Eso es la autorreflexión, ¿vale? Que la hemos perdido porque estamos muy acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer. Y desde ese nos dicen lo que tenemos que hacer, también desarrollamos este sistema de apego. ¿Por qué? Porque entonces estamos esperando que el otro nos quiera, que el otro nos busque, que el otro no sé qué, o estamos evitando porque el otro me ha hecho tal cosa y entonces tengo miedo. Estamos en el miedo, estamos con un sistema nervioso que está alterado. Entonces, entre más rápido nos demos cuenta de eso y cada uno se haga responsable de cuidar ese sistema nervioso, de bajar esa intensidad utilizando la herramienta que quiera. Cuando te hablo de herramienta, te hablo de cualquier filosofía de vida, de una religión. Porque ¿por qué va la gente a las iglesias? Se sienten seguros. ¿Sabes? Las iglesias te acogen. Tienes un grupo, perteneces a un lugar, te cuidan, ¿no? Te dicen lo que, mira, esto te puede pasar, esto no. Tienes una guía, que hemos perdido mucho de eso. Y luego, bueno, las medicinas.
La medicina también se supone que nos tiene que ayudar a que nuestro cuerpo orgánico funcione de la mejor manera posible. Y ahora que le estamos abriendo también la luz a la parte psicológica, porque antes tampoco, Sí. antes era como que vas al psicólogo y estás loco, ¿no? Ahora como que nos vamos haciendo cargo y decimos, no, o sea, hay conductas que hemos desarrollado, que hemos heredado, Mm. ¿no? A consecuencia de lo que los ancestros han vivido y que nosotros ahora nos tenemos que hacer responsables de eso. No podemos seguir echando balones fuera diciendo, ay, no, es que es culpa del otro. Ay, es que aquel hizo tal cosa. Igual que hacemos con las relaciones más cercanas, ¿no? Con este sistema de apego que hemos desarrollado, yo no puedo seguir diciendo, ay, es que yo soy así. O no puedo decir, es que tú me hiciste, ¿no? Porque cuando estamos en un apego inseguro, estas son las palabras que más salen, ¿no? Claro. Porque realmente es lo que estamos sintiendo y es totalmente válido. Ahí hay que generar esa compasión. Y claro, yo no veo otra cosa. ¿Sabes? Yo ahí me voy a cuando yo estaba con ese apego desorganizado en potencia, que yo no era capaz de ver que algo de lo que pasaba era responsabilidad mía. Yo no era capaz de ver que yo tenía que cambiar muchas cosas, ¿no? Ni tampoco podía ver el dolor de la otra persona. Yo veía mi dolor y desde mi dolor reaccionaba, ¿no? Ahora ya lo veo. Pero claro, para eso he tenido primero que desarrollar la observación. Esto que tú dices de la respiración, eso es maravilloso. Y fíjate que muchas veces estamos con, esto es parte de Pita, ¿no? De control. La gente quiere, no, es que hasta que no me haga un curso de mindfulness o voy a irme a una sesión de yo no sé qué. No, mi amor, siéntate en tu casa y respira. Y ya está, respira. Solo necesitas querer, pero querer hacerlo, ese primer paso de querer hacerlo, eso lleva mucho por detrás. Porque antes de tú querer sentarte a respirar, primero te tienes que dar cuenta que lo necesitas. Y ahí es donde está la catarsis. Como no te venga un zasca por toda la cara, como digo yo, ¿no? Una enfermedad, una ruptura, un cambio de trabajo, algo que tú dices, uff, la vida me confrontó. Ese momento no buscas, ¿no? Esta necesidad, no tienes esa necesidad de buscar qué puede estar pasando, ¿no? Y no llegas de repente a esto, que es lo que te digo, ¿no? La tecnología nos está abriendo un mundo de posibilidades, pero va a depender de cada uno de nosotros que asuma su responsabilidad y que busque cuál es la herramienta que a mí me va bien. Ah, me va bien la religión, perfecto, la religión. Me va bien empezar con el cuerpo. Ese fue mi camino. Mi camino fue empezar con el cuerpo, ¿no? Buscar cómo mejorar mi cuerpo porque mi cuerpo presentó una enfermedad. Y del cuerpo pasé a la mente, ¿sabes? A hacer terapia, a ver cómo estaban mis conductas, mis pensamientos repetitivos. Y de allí pasé a la energía. De allí pasé a la conexión que tengo con el entorno. Cómo yo le influyo y el entorno me influye a mí. Y luego, por supuesto, todo esto acompañado de yoga para observarme. Ayurveda me permitió ver la conexión que tengo con el entorno y cómo se manifiesta en mí todo eso, ¿no? Y poder aplicar. Luego se trata de aplicar, porque de nada te vale tener la información Sí, luego no, si no aplicas. no lo hacemos carne, no lo hacemos vida. Exacto, fíjate tú te sentaste, empezaste a respirar, ya está. Integraste la información porque viviste la experiencia, porque no hay nada más bonito ni nada más potente que vivir la experiencia. Entonces, es como me decía Marian en la vez anterior, ¿no? Claro, si nosotros nos huimos, ¿no? Porque muchas veces hacemos eso, o la gente que se recluye en un sitio o se va a un retiro, vale, sí, en ese momento estás en paz, estás en calma, tu sistema nervioso se baja, pero luego viene el volver a la vida. Y es en ese volver a la vida, realmente viviendo ciertas experiencias, donde tú te das cuenta, puedo hacer el stop, puedo darme cuenta de lo que mi cuerpo me está diciendo, ¿no? Me doy cuenta de cómo está funcionando mi sistema digestivo, me doy cuenta de cómo están funcionando mis pensamientos. Y entonces a partir de allí puedo ir dándome cuenta si estoy dando los pasitos hacia adelante o qué ayuda necesito o qué me presentó el otro, ¿no? Cuando se habla, ¿no? De los espejos, que yo ahí le digo a la gente, cuidado, porque lo de los espejos a veces no los cogemos como los tenemos que coger, ¿no? Porque
A veces la gente te puede espejar cosas que sí son tuyas. Otras veces te están espejando cosas muy bonitas tuyas también, porque eso no lo vemos. Lo que decías tú, estamos tan acostumbrados al miedo, al juicio, a la crítica, a lo malo, que lo bueno no lo cogemos. Entonces la gente nos presenta también cosas bonitas y ahí tenemos que decir, claro, esto también es mío, ¿no? Esta forma de hablar, esta forma de conectar, esta forma de estar con la gente, eso es mío también. Lo veo en esa persona, lo admiro, ¿vale? Que es diferente a envidiarlo, lo admiro y lo hago mío también, ¿no? Me reflejo en esa persona. Y luego está en que cuando alguien te está mostrando algo, que quizás lo que te está diciendo es, ponme un límite, ¿no? Que ahí viene el tema de los límites, que también lo debe decir en la Biblia y lo deben decir todas las religiones, porque no es el estoy aquí para que lo hagas una y otra vez, no es, No, es claro. que yo necesito esto, o sea, por favor, esto es lo que hay. Y que si la otra persona no puede hacerlo, tú puedes decir, bueno, pues entonces cada uno por su camino, cada uno en su casa y Dios en los de todos, como dicen, ¿no? Yo justamente algo que comencé a experimentar cuando comencé a sanar es que la vida realmente va acomodando, reordenando todo a tu alrededor, para bien o para mal. No es solo para bien. Yo antes escuchaba hablar mucho, ¿no? Y Marianne me hablaba mucho, por ejemplo, de la ley de la atracción y cosas así. Y yo era incapaz de decir si eso es real, es bueno o no. Decía, eso no me parece para nada. Pero realmente funciona cuando realmente hacemos ese cambio de mente y empezamos a conocernos. Pero la vida te va poniendo o quitando, según lo que realmente necesites, ¿no? Y quizás en ese proceso toque sufrir un poco. Sí, se sufre porque no aceptamos, porque cuesta aceptar. Cuesta, o el soltar. Exacto. Entonces, aceptar que tienes que soltar un trabajo o que tienes que soltar a la familia o que tienes que soltar a la pareja, ¿vale? Eso cuesta. Y es que es normal. Somos humanos, tenemos emociones y tenemos miedo. Exacto. Que ahí vamos, a los miedos, ¿no? Que esos miedos muchas veces nos están cuidando, ¿no? A nivel de sistema nervioso autónomo, ¿no? El miedo nos cuida de que no nos vayamos por un barranco, de que no nos quememos, pero cuando nosotros conectamos con nuestra conciencia y tenemos esa capacidad de autorreflexionar, nos damos cuenta y decimos, vale, tengo este miedo, ¿vale? Lo ves a la cara, pero tengo que dar ese paso y es doloroso y lo acepto, es muy doloroso. Mira, a mí en el 2024 cuando me despidieron del trabajo, una empresa con la que yo estuve trabajando casi 18 años, a mí me despiden en febrero y yo los demando. El juicio lo tuve en octubre y claro, yo los demando porque me parecía injusto que me estuviesen despidiendo porque pedí una adaptación de puesto. Después de trabajar con ellos 17 años, ¿no? Casi 18. Pero cuando yo vuelvo en octubre a estar allí en esa sala donde yo tengo que decidir, porque mi despido era nulo, ¿vale? Yo podía volver a la empresa si yo aceptaba entrar al juicio. Yo afuera lo único que sentía era no quiero volver y tenía miedo, estaba aterrada. Yo me puse a llorar, estaba con mi abogada, estaban mis 2 hermanas y yo estaba llorando y yo decía no sé qué hacer. Y en un momento fui, me senté, me puse a respirar y lo único que salió de mí fue no quiero volver. Y no sabía qué iba a hacer con mi vida, no sabía cómo iban a salir las cosas. Yo me tuve que lanzar a esa incertidumbre de no saber qué voy a hacer ahora, ¿no? Porque físicamente no estaba igual que hace 17 años y por eso me estaban despidiendo. Aparte me parecía súper injusto que lo hicieran. Entonces, ¿sabes? Atraviesas ese miedo y así tienes que atravesar el miedo de dejar una relación de pareja, ¿no? Yo también tuve que tomar una decisión.
de no voy a insistirle a esta persona, ni voy a buscarle, ni voy a tal, bueno, esta persona también estaba ya como muy cansado, ¿no? de mis reacciones y de mis cosas, y tuve que superar eso, ¿no? Darle y decir, pues ya está. Y para eso llevó un tiempo, ¿sabes? Pero o sea, desde ese apego que yo tenía en ese momento donde surgió esa parte evitativa, ¿sabes? Yo lo veo, que esto es lo que nos da el ser consciente. Tú te estás dando cuenta de la película, tú te estás dando cuenta de todo lo que está pasando, pero también sabes que no puedes hacerlo diferente. Tú dices, es que no puedo buscarle. No puedo ir otra vez donde esa persona porque ya sabes lo que va a pasar. Entonces, tienes que atravesar el miedo. Y atravesando ese miedo es cuando luego tu sistema nervioso dice, ok, está bien, no te moriste. Justamente acabas de nombrar, creo que dijiste que sobre el sistema nervioso autónomo, ¿no? Sí. ¿Realmente crees que es autónomo y que es imposible que lo podamos manipular? O sea, sí se puede generar nuevas conexiones neuronales que hagan que ese sistema nervioso autónomo funcione de otra manera, ¿vale? Porque el sistema nervioso autónomo está muy conectado con el reptiliano y el límbico, ¿vale? Mientras que el parasimpático está más conectado con la corteza prefrontal. Entonces, claro, si tú a tu cuerpo, porque eso, el sistema nervioso está más en el cuerpo, ¿no? Esas sensaciones que el cuerpo se ha quedado con ellas, por eso muchas veces pasa algo y tú reaccionas y ni te lo has pensado. Que la gente te dice, observa tus pensamientos. No, a veces observa tu cuerpo. Porque de repente el cuerpo se te tensó y entonces vino un impulso de acción por defenderte, ¿no? O viene un pensamiento, pero primero el cuerpo reaccionó porque está activando ese sistema nervioso autónomo. Entonces, lo que hay es que intentar llevar a la calma ese sistema nervioso autónomo y ayudarlo, acompañarlo a que atraviese situaciones donde se dé cuenta a través del cuerpo que todo está bien y que puede ser de otra manera. Deja de ser autónomo. Entonces, de cierta manera, ¿no? Porque lo que hace es que lo recondicionas, ¿no? Como que le das otra información. Entonces, él lo que hace es cuando esa situación te vuelve a pasar, él ya tiene otro caminito y dice, no, me acuerdo que pasó esto otro y las cosas funcionaron de otra manera. Mejor. O sea, ¿eso cómo se consigue? Yo siento que hay varios caminos. Uno, la respiración, ¿vale? Los movimientos que se hacen con el cuerpo, ya sea yoga, tai chi, no sé, cualquier arte que hagas con el cuerpo, pero donde tengas conciencia y donde respires. La conexión con la naturaleza también nos ayuda a que el cuerpo vaya soltando. Terapias, ¿vale? A nivel psicológico, pero que se acompañan con el cuerpo, ¿no? Te llevan a la situación, sientes esa situación en tu cuerpo y desde allí empiezas a darte cuenta cuando algo aparece otra vez, tú sientes eso y tú ya, como lo has visto en la terapia, tú dices, vale, esto me viene por esto otro. Tienes que respirar, ahí te acompañas con la respiración, pides ese momento de stop, te vas del sitio o haces algo para que no vuelvas a reaccionar. Porque cada vez que pasamos por una situación igual y reaccionamos igual, lo que hacemos es como retraumatizarnos, ¿sabes? Entonces es como reforzar esa conducta. Entonces, para eso es esa observación. Eso es lo que lleva también el proceso a nivel más psicológico, ¿no? A nivel de uno con uno mismo es darse cuenta, pero bueno, eso cuesta quizás a veces un poquito más. O sea, darle al cuerpo. Pero sí, yo creo que es ayudar al sistema nervioso autónomo que vaya como generando otra memoria. O sea, es como cambiar esa memoria de alguna manera. ¿Por qué es autónomo? Porque a veces va como por libre. Exacto. O sea, para que tenga un camino distinto, hay que darle como una ruta distinta, porque él va a reaccionar muchas veces sin tú darte cuenta. Ahora, yo sí creo, y creo que por ahí quizás va esto que dices tú de que se puede cambiar. Con la respiración, con la meditación, sí creo que podemos hackearlo, en el sentido de que cuando ocurre algo que tú sientes que se está activando, respiro y paro. A eso, si te refieres a eso. Un poco sí. De hecho, sí, es un poco lo que yo comencé a experimentar, ¿no? Y nos ayudó muchísimo en el tema apego ansioso evitativo.
Pero fíjate algo que está muy relacionado con esto, que varias veces hemos planteado tanto Marian y yo, y que también nos llevaba a discusiones, Marian decía que primero viene la emoción y luego el pensamiento. Y yo le decía, no, primero es el pensamiento y luego la emoción. Resulta, y tú igual me lo confirmas o no, ayer justamente a raíz de lo que te decía de la carta de Romanos 8, también me venía a la mente justamente esa cuestión de qué es primero, el pensamiento y luego la emoción, o la emoción y luego el pensamiento. Uniendo todo esto que estamos aprendiendo, me vino a la cabeza que cuando yo vivo de emociones, se supone que en el subconsciente albergamos emociones, buenas, malas, traumas, todo, ahí. Y que el sistema nervioso reacciona cuando algo nos recuerda algo que hemos vivido, ¿no? Algo que nos marcó de alguna manera. Y ahí es cuando reacciona el sistema nervioso. Pero hay veces que previo a reaccionar, sí, es algo que te removió, algo que has vivido y te trae el recuerdo o el pensamiento. Y luego la reacción, ¿no? Y yo decía, bueno, tiene sentido que si yo vivo de emociones, sea primero la emoción y luego el pensamiento. Porque algo me remueve, una situación me remueve eso que está ahí en mis células, y despierta la reacción o el pensamiento, tiene sentido. Pero, ¿qué sucede cuando hago ese cambio de mente? Y ya no vivo de emociones. Y empiezo a limpiar todo lo que hay en mi subconsciente. La Biblia también habla de esa limpieza del templo. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Y algo me llevaba a pensar en esto que yo decía, no, primero es el pensamiento y luego la emoción. Hay veces que seguramente te habrá pasado muchísimas veces de que te venga una información a tu mente de golpe y simplemente tú sabes que es eso. No vino a través de una emoción. Te vino un pensamiento sobre algo y tú tienes total seguridad en tu interior de esto es así. Y luego te puede generar una emoción por el momento, ¿no? De entender algo y te genera. Eso es lo que yo llamaría o llamo que viene de Dios, del inconsciente, del todo, ¿no? Entonces, por eso sí que considero que ese sistema nervioso autónomo puede cambiar. De hecho, esto yo ya lo había escuchado de una persona que también me encanta, quizás te suena, Wim Hof. Bueno, él habla justamente a través del ejercicio de respiración que él propone y de la exposición al frío, que el sistema nervioso puede manipularse. Claro, es eso justamente, cuando tú llevas al sistema nervioso a experiencias que le ayudan a atravesar esas dificultades, cambia, ¿vale? Pero lo que cambia, lo cambia a través de una experiencia. Entonces, por ejemplo, esto que me dices del pensamiento y la emoción, ¿no? Si tú estás sentadito, respirando, y entonces estás con alguien que te está diciendo, bueno, vamos a recordar esta situación, y entonces tú empiezas a respirar, te vas a ese momento, la situación, te viene la emoción, ¿no? Porque otra vez remueve todo eso. A través de la respiración, esa persona lo que está haciendo contigo es ayudando a que el sistema nervioso empiece a ver esa situación desde otro lugar. Entonces allí lo está cambiando. Entonces, por eso te digo, sí podemos hackearlo, pero a través de una experiencia. Entonces, el solo hecho de sentarte, recordar eso con una guía tal y de darle un significado diferente a esa situación, verla desde otro lugar, ya allí el cuerpo
el sistema nervioso va a quedarse con una sensación distinta, Diferente. ¿sabes? Entonces sí se puede hackear, pero hay que llevarse a la experiencia de la manera que sea, ¿sabes? Por eso esto que hacen de la sumersión en hielo, de pasar por brasas, de tal, porque tú estás llevando a tu sistema nervioso a que se enfrente con una situación de peligro y se dé cuenta que no te moriste. Porque él está ahí para evitar que te mueras, ¿no? Entonces, claro, todas las memorias que traemos son memorias, imagínate, ancestros que han pasado por vivir en cuevas, por tenerse que pelear con quién sabe qué cosas para poder sobrevivir, luego las guerras, porque estamos hablando de muchas generaciones atrás, ¿no? Entonces, ese reptiliano hay que irlo, pero por eso el desarrollo nuestro, el desarrollo del ser humano, el desarrollo del ser humano es poder conectar con la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que haces con la respiración? Activar más la corteza prefrontal. ¿Y qué es la corteza prefrontal? La que puede reflexionar y decir, no, cariño, esto no es así, te estás yendo por donde no es. Decirle al sistema nervioso, mira, corazón, esto viene del pasado, esto no es el presente. Te entiendo, pero por ahí no exacto. La respiración te conecta con el presente. Y el presente es corteza prefrontal, activa, reflexionando, tomando decisiones con atención al momento, ¿no? Eso es lo que decimos el aquí y el ahora. Para eso nos sirve la respiración y para eso nos sirve el ser humanos, sobre todo en este momento de la vida, ¿no? Jesús decía, ¿por qué te preocupas del día de mañana si el día de mañana tendrá su propia preocupación? Por eso digo que al fin y al cabo todas las religiones o todas las filosofías hablan de lo mismo. Todas las filosofías te llevan a lo mismo, a estar presente. Pero para que tú pudieses llegar a estar presente hoy, para que tú pudieses conectar con la información que estás conectando, has tenido que pasar por lo que has pasado. Entonces ahí es donde uno agradece, suelta y confía, ¿no? Y dices, suelto y confío, o sea, pero miro el pasado, mi pasado, y digo, mi pasado no fue fácil. Todo lo que he tenido que pasar no ha sido fácil. Todo lo que hemos tenido que pasar como humanidad no ha sido fácil, pero nos está tocando. Y es que necesitamos asumir esa responsabilidad cada uno de decir, esto es mío, esto es mío. Y sí, esta otra persona me está trayendo esto, ¿no? Esta otra persona me está trayendo el que se aísla, el que no está conmigo, o esta otra persona me está pidiendo el que esté 24/7 pegado a su cara. No puedo. Sí. ¿Sabes? Entonces, esos dos extremos. Porque realmente, a ver, si estás en una relación de pareja o X con tus hijos o tu familia, hombre, uno quiere disfrutar de esa gente. O sea, el que tú estés con la gente presente y disfrutes es válido. El que tú tengas y quieras momentos a solas también es válido. La historia es cuando nos vamos a los polos opuestos y cuando es el extremo, ¿no? Y cuando el que tú tengas un espacio a mí me genere dolor. Porque si de repente, si te enfocaste en algo durante mucho tiempo por un trabajo o por una situación personal que estás viviendo y lo estás atravesando de esta manera, porque ahora mismo es como estás, ¿no? Un duelo. Se murió alguien y necesito llorar. Y necesito y quiero hacerlo sola. Sí, puedes venirte un ratico conmigo y me apapachas. Pero el resto quiero estar sola, ¿no? Necesito ese permiso, ¿no? Y necesito que tú no te sientas mal por eso. Pero para que eso ocurra realmente, para que esa otra persona pueda comprender que tú necesitas ese espacio, o para la persona que está pidiendo el espacio pueda comprender que tú quieres acompañarle, aunque sea un ratico, necesitamos darnos cuenta, ¿no? Necesitamos asumir cada uno el que no se vale decir yo soy así. Exacto. Ni así lo hicieron mis padres, ni se ha hecho toda la vida, ¿no? Porque es lo que solemos escuchar de la gente que no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad. Ay, es que así se ha hecho toda la vida. Ay, así lo hicieron mis padres. La excusa perfecta. La excusa perfecta. Eleonor, me gustaría que hablemos un poquito de neurodivergencia. Es algo que también es súper interesante y nos gustaría explorar un poquito esto, ¿no? ¿Qué significa realmente tener un cerebro neurodivergente y en qué se diferencia de uno neurotípico?
Mira, la neurodivergencia o la neurodiversidad es un paradigma, ¿no? Que surgió por ahí en los 90, este, porque, bueno, se dieron cuenta de que los cerebros funcionan de forma diferente. Cognitivamente hay un funcionamiento diferente, ¿no? Y esto también afecta al sistema sensorial, ¿vale? Cómo percibimos a través de nuestros sentidos el entorno. Mm, Y por supuesto, toda la parte cognitiva tiene que ver con cómo nos desenvolvemos con otros. mm, Aquí, claro, esto está relacionado directamente con los apegos, ¿no? Porque dentro de las neurodivergencias están, por ejemplo, las personas autistas, las personas con TDAH, las personas disléxicas, discalculia, dispraxia, altas capacidades, incluso bipolaridad mm. o la psicopatía. O sea, te estás dando cuenta de Abarca. la variedad, ¿no? En todo esto puede surgir funcionamientos neurológicos que sean dobles o triples excepcionalidades. Que esto, por ejemplo, puede ser una persona autista con altas capacidades, una Mm, persona TDAH autista altas capacidades. O sea, imagínate la mm, complejidad de nuestro cerebro. Entonces, por eso cuando hablamos de las relaciones humanas, ahora mismo en el punto donde nos encontramos, nos estamos dando cuenta, gracias a la evolución científica, gracias a la evolución tecnológica, de que somos mucho más complejos de lo que creemos, mm, ¿no? Entonces, claro, en esa complejidad de cómo percibo yo al mundo, de cómo me relaciono yo con el mundo, de cómo siento, ¿vale? Así también me voy a relacionar. Entonces, imagínate una persona que su sistema cognitivo, que el sistema cognitivo es todo lo que tiene que ver con la atención, la concentración, la percepción de los sentidos, ¿no? La toma de decisiones, el ser flexible ante una situación o no, mm, ¿vale? Entonces es como si una persona, por cómo funciona su cerebro, se concentra mucho en algo o no. mm. No tiene esa capacidad para concentrarse y está tú. Nos vemos en Ayurveda, una persona con un bata alto, ¿no? Diríamos en Ayurveda. Pero para que veas, ¿no? Todo al final lo que cambia son las palabras, pero siguen diciendo lo mismo. Entonces, un cerebro que de repente yo necesito y me concentro y tengo hiperfoco. Y cuando yo entro en hiperfoco puedo estar 5 horas en mi tema y no te determino. Apego evitativo. Mm. Ay, es que tiene un apego evitativo. Puede que Sí. también surja por que si tú me machacas o la sociedad me ha machacado y me ha juzgado porque yo me concentro y porque soy de esta manera y porque además no me gusta que me toques, no me gusta que me beses y porque además percibo todos los estímulos sensoriales de una forma tan bestia, ¿no? Que sin darme cuenta, sin hacerlo consciente, lo que hago es que evito ciertos lugares porque esos lugares me desregulan, todo muy inconsciente, todo esto lo está haciendo mi sistema Mm, nervioso. Entonces, soy una persona apego evitativo o desarrollo un apego evitativo, ¿no? Porque es como se ve, que sí, que pueda haber una parte emocional que te diga, esto es un apego evitativo. Pero más allá de decir que hay un apego evitativo, también hay un funcionamiento neurológico, ¿vale? Que puede dar una explicación de por qué esa persona hace hiperfoco. Es que su cerebro funciona así. Entonces, no es que te esté evitando, es que no lo puede hacer de otra manera. Lo bonito de ver la variedad de las neurodivergencias y de tener ese diagnóstico es que tú dejas de sentirte culpable de cómo eres y que luego las personas que están a tu alrededor saben que no lo estás haciendo a posta. mm, ¿Sabes? Es como te empiezan a comprender y tú empiezas a comprender al resto. ¿Qué pasa con un cerebro neurotípico?
La diferencia de las neurodivergencias con el neurotípico es que hay un patrón, o sea, hay un desarrollo cognitivo generalizado, o por lo menos así se creía, ¿no? Que la mayoría de las personas que habitamos el mundo tienen ese funcionamiento más parecido. Ese es el neurotípico, ¿no? Somos más parecidos. Estos que tenemos este funcionamiento, este sistema cognitivo funciona de esta manera, la percepción de los sentidos funciona de esta manera, nuestra capacidad para analizar al mundo funciona de esta manera, nuestra capacidad de relacionarnos funciona de esta manera y todos funcionamos de esta manera. Estos son los neurotípicos. Los neurodivergentes o neurodiversos somos los que nos salimos del patrón. ¿Por qué? Porque nuestro sistema sensorial es diferente de entrada y esa diferencia es, yo estoy percibiendo, no lo hago conscientemente, ¿vale? Mi vista, por ejemplo, yo soy una persona que tiene una hipersensibilidad visual, auditiva y táctil, ¿vale? Con lo cual, mi cuerpo de forma natural está percibiendo mis sentidos a través de mi cerebro, cosas que yo a veces ni siquiera estoy siendo consciente. Y que luego yo hablo contigo dentro de 3 o 4 días y te puedo decir cosas que yo en estos momentos ni siquiera las estoy teniendo en cuenta, pero mi visión está teniendo en cuenta cosas. Estoy escuchando de repente sonidos que tú no estás escuchando, porque mi cerebro no filtra, ¿vale? Entonces, no es que sea bueno, yo intento verlo como un superpoder, pero a la vez, ¿vale? Como para ponerlo bonito, pero a la vez es algo que a nivel de sociedad te lleva muchas veces a limitarte, ¿no? Porque evito estar muchas veces en ciertos lugares. Entonces, ¿qué pasa con las personas neurodivergentes? Que podemos caer en un apego evitativo con mucha más facilidad porque nuestros sentidos están mucho más sensibles a todo lo que hay alrededor. Entonces, claro, para mí es mucho más cómodo, para mi cuerpo y para mantenerme regulada, pues estar sola, estar tranquila, ¿vale? Yo no estoy muy empapado, ¿no? en todo esto, pero alguna vez hablándolo con Marian, yo le decía, y por lo que acabas de decir tú, ¿no? Que tú lo ves o lo quieres ver como un superpoder. Y yo siempre dije, efectivamente, depende cómo lo veamos en nuestro interior, puede ser una cosa u otra, ¿no? Esas altas capacidades pueden ser una cosa u otra. Y por otro lado, ¿cuántos genios nos hemos perdido y nos estamos perdiendo por no comprender bien estas cosas, ¿no? En los colegios, sin ir más lejos, a un niño enseguida se lo cataloga de falta de atención, esto, lo otro, aquello, y se los trata como un problema, como que tiene un problema ese niño, no es normal, no, perdón, quizás hasta te estás perdiendo un genio. Claro, ¿cuánto daño estamos haciendo por el desconocimiento y por no tener la apertura a la diversidad, ¿no? ¿Cuánto daño se está haciendo? Y entonces allí viene esto más, ¿no? del sistema de apego. O sea, si una persona desde pequeñita no se siente válida, no se siente que pertenece, no siente que es aceptada tal y como es, estás generando una persona con un apego inseguro. O sea, ¿qué le vamos a pedir al mundo si nosotros mismos estamos haciendo esto? Claro que lo estamos haciendo o se venía haciendo desde el desconocimiento, pero cada vez que esto va aumentando y que nos vamos dando cuenta, porque ahora, mira, yo hablo con personas que trabajan en colegios y veo estadísticas y de 15 niños, mínimo 5 hay con neurodivergencias, ¿no? Entonces, pero porque ahora se les está poniendo nombre. También cuando la gente dice, ay, pero no se etiquete. Y yo, mi amor, necesitamos etiquetarnos porque necesitamos saber que funcionamos distinto. Ahora, si tú tomas mi etiqueta como algo desagradable, eso es tu problema, no el mío. Pero yo, hombre, yo no voy diciéndole al mundo lo que he descubierto que soy, que esto lo descubrí en el 2022, ¿vale? Por eso también viene parte del final de mi proceso y al de darme cuenta y hacerme cargo y ver el tema de los apegos de una forma también distinta, ¿no? Comprender
ese sistema desorganizado, cómo se manifiesta a raíz desde desde que soy pequeña, desde que soy un bebé, ¿vale? Yo dejé de mamar de la teta de mi madre con 2 meses. Ya ahí había una sensibilidad sensorial, ya había algo que estaba rechazando, ¿sabes? Al pecho de mamá, por el olor, quién sabe, por el sabor, quién sabe, ¿vale? Pero ya desde pequeñita, y los niños lo ven, o sea, ya ahora hay especialistas que pueden dar un diagnóstico de ciertas neurodivergencias con 3 añitos, ¿vale? Claro. Hay otros que hay que esperar a que el cerebro esté mucho más, que esté mucho más desarrollado, pero sí hay muchas características que te dicen, este niño viene con un funcionamiento neurológico distinto. Yo de entrada lo que sí veo es el sistema sensorial. O sea, para mí lo que ha sido un antes y un después ha sido el sistema sensorial. Y el mismo sistema sensorial me ha ayudado a comprender que muchas de mis conductas evitativas venían también de esto, ¿no? Es que si yo estoy en un sitio donde hay mucho ruido o donde hace frío o hace mucho calor o donde tengo unas luces muy fuertes o estoy en el sol, tal, pues yo sin pensarlo, yo no voy a querer volver a ese sitio. Yo no voy a querer estar en ese sitio otra vez, ¿no? Y lo mismo te pasa con las personas. Entonces, si lo que estás diciendo no me interesa, porque en mi cerebro estoy en otra cosa o estoy cambiando de ideas, tengo un cerebro que va como muy rápido o estoy reflexionando todo o estoy pendiente de los detalles, estoy sentada contigo y estoy viendo todo y mi cerebro está en 20 cosas y quizás no te estoy prestando la atención que tú quieres que te preste. Entonces no es que yo esté siendo evitativa. Claro. Solamente, ¿no? Sino que luego mi cerebro tampoco me ayuda porque mi cerebro está en su mundo. Mientras que tú estás esperando que yo te dé atención, ¿no? Entonces, fíjate cómo el saber también cómo funciona nuestro cerebro puede ayudarnos a Muchísimo. ver el tema de los sistemas de apegos desde otro lugar. No quiere decir que no sean esas conductas, sí las tenemos. Al saber cómo funciona mi cerebro, al saber cómo estoy también percibiendo a través de mis sentidos, puedo ayudarme, ¿no? Y si te lo digo y tú lo comprendes, entonces ya no te hace tanto pupita, ¿sabes? Ya dices, ay, bueno, pobrecita mía, es que claro, no da para más. Está en todas partes, ¿no? Su cerebro ya está ya desconectado, ya está viendo tal, o ya está reflexionando, ¿no? Muy bien. Volviendo un poco a las relaciones de pareja, ¿no? ¿Crees que muchas veces podemos confundir esas diferencias neurológicas con inmadurez emocional o falta de compromiso? Sí, se pueden confundir. Sí, se pueden confundir. Porque, claro, es lo que te digo, ¿no? Hay establecido unas conductas que se esperan según un funcionamiento neurológico establecido. Entonces, ahora nos damos cuenta que, claro, si yo funciono de otra forma, si yo percibo al mundo de otra forma, si mi teoría de la mente, ¿no? Que hay todo un tema con la teoría de la mente, es distinta a la tuya, tú vas a cuestionar mis conductas según lo que para ti es lo normal. Pero es que yo tengo otra normalidad, ¿no? Entonces, claro, dentro de las neurodivergencias hay muchas, como te digo, ¿no? Entonces hay unas que tienen mucha más sensibilidad y mucha más empatía y hay otras que tienen menos. Entonces, por eso es importante el que cada uno, o sea, si tú te sientes que no has encajado en algún momento de tu vida, ya no hablamos de la adolescencia, hablamos desde la niñez, ¿vale? Yo tengo un diagnóstico de 7 meses de evaluación con una neuropsicóloga, ¿vale? Porque yo desde que era niña, bueno, ya te digo, ¿no? Dejé el pecho de mi madre con 2 meses. Todas esas cosas, de ahí me enfermé, tengo un agujero en la pierna, por eso supe que esto me pasó. O sea, y desde que era niña, y además tengo hermanas, me veía diferente, me sentía diferente. Yo decía, o sea, y todo esto que yo he hecho durante mucho tiempo en mi vida, de poder comprender al otro, para poderme comprender a mí,
fue lo que me llevó a pedir ese diagnóstico y porque no lo descubrí yo, ¿vale? Eso fue en el 2022. Yo estaba sentada con mi expareja y con mi hija una tarde en una mesa conversando y surgió. Y ellos me lo pusieron sobre la mesa. Y yo dije, no puede ser. Pero inmediatamente busco un especialista. Y empecé la evaluación. Yo lo que le recomiendo a la gente es que si se siente así, si te has sentido extraño, diferente, raro, o sea, que no encajas, que no comprendes muchas cosas, que te sientes cuestionado, observado, juzgado, o sea, busca una evaluación, porque cada vez la están haciendo más. Y si no, pues empieza a ver vídeos, ¿no? Yo pedí la evaluación y luego fui viendo información y cada vez era más consciente. Y luego encontré una comunidad y luego dije, no estoy sola, menos mal, no me pasa solo a mí, habemos muchos como yo. Y luego viene el proceso de aceptarlo, ¿no? Porque no es fácil. Porque yo, ya te digo, muchas de las cosas que he hecho hasta ahora en mi vida ha sido justamente para poder ser como se suponía yo tenía que ser. Entonces, a partir del diagnóstico y bueno, y de empaparme bien, bueno, realmente qué es mío, qué es no, darme cuenta, ¿no? Qué es parte de mi sistema de apego, qué es parte de esta habitación, qué no puedo cambiar de esta habitación, porque forma parte de mí, pero no tiene que ver con un sistema de apego desorganizado, inseguro, sino que realmente yo soy así en estas características, esto no lo voy a poder cambiar. Pero al saberlo, ojo, que aquí es donde está ese gran detalle, al saberlo puedes manejarlo mejor, ¿vale? Y puedes explicarlo a las personas que realmente están contigo, porque esto no es algo de que tú tengas que ir hablándolo con todo el mundo, ¿no? O sea, porque todavía no se expone tanto, ¿no? Pero sí con las personas que tienes más cerca, decirle, mira, esto lo estoy haciendo por esto y esto. Yo lo veo de esta manera. Se abre esa oportunidad de que la gente vea que no lo haces por maldad, que no lo haces porque no te importan, que no lo haces porque te da igual o porque sigues diciendo es que yo soy así. No. O sea, mira, hay algo aquí que es que por más que yo quiera, hay momentos que no puedo. No puedo. O sea, es como una persona inválida, tú no le vas a decir, venga, sal corriendo ahora. No puede. Una persona que no ve, no, sí, tienes que ver esto. No ve. Entonces, con el funcionamiento neurológico pasa igual. Con la percepción de los sentidos, tú no me puedes decir, ay, no, que no te dé frío. Estoy helada. Claro. O no hagas tal cosa. No puedo. O sea, mi sistema está cableado con eso. Sí puedo, ahora que lo sé, igual, ¿no? Si no puedo andar, una silla de ruedas me va a ayudar. No puedo ver, pues el bastón y aprender una lectura tal. Pues si yo sé que funciona de esta manera, bueno, ¿qué es lo que necesito para poder gestionar esto? Primero, explicárselo a la gente que yo quiero para que me comprenda y me acepte como soy y no me pida que me adapte a estas situaciones cuando realmente no puedo hacerlo. Y luego, en la medida que yo pueda adaptarme a ciertas cosas, pues hacerlo, ¿vale? También comprendiendo al otro, que eso es lo que me ha ayudado a mí también, saberlo, ¿no? El que mi funcionamiento neurológico es distinto, yo digo, vale, también sé que el otro funciona diferente a mí, que no es solo que, porque yo funciono así, no, es que el otro también funciona así. ¿Ves? Pasa lo mismo esto con los apegos. Total. Yo necesito esto por esto, esto y esto. Vale, estoy errada, estoy mal, lo que sea, pero es que es lo que yo necesito en este momento. Pues yo necesito esto otro. Vale, ¿qué hacemos entonces? ¿No? Comprendemos que el otro tiene también unas necesidades, tiene también una dificultad. Yo en mi caso, desde mi neurodivergencia, ¿vale? Yo puedo comprender que la otra persona de repente me gaste una broma y realmente sea una broma, pero que yo no lo tomo como una broma, ¿sabes? Pero respiro profundo, ya mi sistema nervioso está más calmado y puedo decir, vale, sí, una broma.
Y me río. Eso es para vos. María no entiende mis bromas. No entiende mis bromas. Eso me pasaba con mi ex. Era súper bromista. Sí, no las entiende. Es imposible. No sé. Ya. Pero sí nos pasa eso que a veces ni las bromas, ni los chistes. Es lo que te digo, que el funcionamiento neurológico es distinto. Allí viene esto, ¿no? De cómo percibimos y cómo comprendemos el mundo, cómo funcionamos, que es muy complejo todo, ¿no? Entonces, los apegos es esa puerta de entrada muchas veces a darnos cuenta de muchas otras cosas. Y es una gran herramienta el poderlo descubrir y poderlo aprender a gestionar, porque se nos hacen las relaciones a veces mucho más fáciles, ¿no? Sobre todo cuando ya empezamos a darnos a nosotros lo que necesitamos para entrar en las relaciones de una forma un poco más segura. Yo creo que cuando comenzamos a trabajar en nuestro apego y comenzamos a hacer ese cambio de mente, empezamos a darnos cuenta que eso que muchas veces hemos dicho, la gran mayoría de las personas, después de una discusión de, bueno, yo tengo mi realidad, tú tienes la tuya, que creo que lo hemos usado, empezamos a romper con eso. Porque sí, a priori es verdad, cada uno tiene su realidad. Desde su perspectiva, desde su mente tiene su realidad. Pero cuando conseguimos entender esto y comenzar a trabajar, empezamos a ver que no es la realidad que cada mente se inventa de alguna manera, ¿no? No hay es una diferente. única. Exacto. Entendemos de que no hay una única realidad y también comprendemos que para poder estar juntos necesitamos negociar estas realidades. Al final yo creo que sentarnos y negociar. Al final la única realidad es esto, aquí y ahora. Por eso podemos empezar a empatizar, podemos empezar a entendernos, porque si estamos viviendo aquí y ahora, esa es la única realidad. Esa es la única realidad y poder negociarlo. Sí. Es que, mira, la negociación es algo que tiene que estar sobre la mesa en todas las relaciones humanas. Porque, por esto mismo, porque somos diversos neurológicamente, físicamente, culturalmente, y como ya estamos tan globalizados, pues necesitamos tener la negociación sobre la mesa. Necesitamos aprender a negociar. Negociar no es solo el comprar o adquirir algo, ¿no? Es el poder que tú piensas esto, tú quieres esto, tú necesitas esto, vale, ¿cómo lo hacemos? Yo necesito esto, yo quiero esto. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Entonces, en ese punto estamos, en el punto de darnos cuenta que los cerebros son diversos. Exacto. Como los cerebros son diversos, las conductas son diversas y que en ese medio pues desarrollamos un apego evitativo, un apego ansioso o un apego desorganizado porque realmente nos hemos visto de alguna manera cada uno expuestos a situaciones que nos han llevado a defendernos, ¿vale? Entonces, vamos a calmar sistema nervioso, observar necesidades, ponerlas sobre la mesa y entrar en diálogos de comunicación y negociación. Eso es lo que yo propongo y lo que propone Ayurveda también. Dentro de comprender el entorno. Fíjate que esto, Ayurveda desde esa medicina, igual la medicina tradicional china, es el entorno. ¿El entorno qué es? El entorno es la naturaleza, el entorno es el otro, el entorno son las culturas, el entorno. Entonces, ¿quién soy yo, no? Con todo eso que tengo detrás, las religiones, la cultura, la naturaleza, el lugar donde vivo, y poder desmontar todo eso para poder llegar a conocernos realmente. Qué poderosa información que te trajimos hoy. No se pueden quejar. Sí. Eleonor, un placer inmenso. Realmente me pareció esto muy, muy poderoso y que muchísima gente sé que la va a aprovechar esta información. Les dejaremos en la descripción sus formas de contacto y poco más. Nos vemos en la próxima.